independientes y autónomas, y es un gran problema, y ahí la Argentina aparte tiene un bache jurídico, digamos, que hay que reflexionar, y también con algunas dificultades en algunas democracias, con conflictos en muchos países como Venezuela, Nicaragua, Chile, Bolivia y Brasil, ¿no? A la Argentina en ese caso es una excepción porque la democracia argentina ha estado demostrando que en un momento de crisis como económica como la que estamos atravesando desde hace unos años, está demostrando tener una democracia sólida y unas instituciones sólidas. A la Argentina esta situación la compromete por una situación económica complicada que tiene varios centros, digamos, de frentes de tormenta, no graves, pero sí complicadas, y también porque tiene desfasajes muy fuertes de desarrollo tecnológico entre los distintos sectores. Una noticia buena para la Argentina es que el mundo después de esta pandemia va a demandar tipos de productos de los que produce Argentina muy bien y a gran escala, principalmente de alimentos y principalmente certificados que pueden dar cuenta de su calidad y que se les pueda hacer la trazabilidad. La trazabilidad es el seguimiento de toda la producción que tuvo ese producto alimentario, y Argentina está preparada para enfrentar ese tipo de demanda, así que enfrente vamos a tener una importante oportunidad. A mí, ahora me gustaría ir bien a la... Si quieren le puedo mostrar algunos gráficos, pero se los muestro al final, de evolución económica. El mundo está cayendo muy fuerte en su economía. Las previsiones es probablemente vamos a tener una caída tan fuerte como la de la crisis, la gran crisis de la Gran Depresión de la década, fines de la década del 20, principio de la década del 30 del siglo pasado, pero la esperanza es que hemos aprendido tanto de las crisis económicas en toda la historia del capitalismo, sobre todo del siglo XX, y el conocimiento de la ciencia económica ha evolucionado mucho, que podemos salir rápidamente de la crisis. Por eso para este año se prevé una caída muy importante en todos los países, y para el año que viene se prevé un salto de crecimiento importante también para distintos países. Esto último está en discusión porque hay mucho miedo de cuánto va a tocar una segunda oleada, que es lo que tiene miedo China ahora, por ejemplo, una segunda oleada de contagio, ¿no? Pero en todo caso, vamos a volver a una situación económica como la del año pasado, en promedio, en los principales países del mundo, recién dentro de 4 años. La caída de este año va a ser muy importante. Nosotros consideramos, lo que voy a pasar a decir ahora, que es la salida ordenada de la cuarentena, es un desarrollo que hizo un equipo, el equipo de Ciencia y Tecnología de la Fundación ALEM, que yo coordino el equipo de Ciencia y Tecnología y que me acompaña científicos muy relevantes y muchos académicos y especialistas en política de ciencia y tecnología de todo el país, que hemos desarrollado 2 propuestas para salir rápido y ordenadamente de la cuarentena, y la segunda propuesta, 20 propuestas muy concretas para que la cuarentena que tenemos pase a una etapa superior, una etapa que contemple más cuestiones adicionales, además de la cuestión propia de la sanitaria relacionada con la pandemia. Nosotros creemos que cualquier política pública tiene que estar, para enfrentar un momento como este, tiene que estar afirmado sobre 4 puntos principalmente: el sanitario, el económico, el social y el institucional. En el sanitario, lo más importante es que se muera la menor cantidad de gente posible, en lo posible nadie, pero eso es una utopía. Y no solamente digamos, de coronavirus, sino también de otras patologías, y este es un número que está empezando a preocupar porque ha habido una caída abrupta de las internaciones por otros males, de las idas al médico, las consultas al médico. Hubo mucha postergación de operaciones, y aparte el tipo de vida que sobre todo en la región metropolitana estamos obligados a llevar en este momento es muy perjudicial para personas que tienen problemas de diabetes, que tienen problemas relacionados con el sedentarismo, con hábitos malos, alcoholismo, drogadicción, etcétera, que son problemas que, por el tipo de abordaje que estamos teniendo para solucionar el problema de la pandemia, están siendo ocultados abajo de la alfombra, y empieza a haber números preocupantes, ¿no? Y eso es algo que en algún momento va a tener su impacto. Entonces hablábamos del pilar sanitario, ahora
del pilar económico, va a haber una caída muy fuerte de la economía. La economía de nuestro país no se sabe si va a ser entre el 8 y el 12%. Depende mucho de cuánto dure esto, de en qué regiones se lleva adelante una política de encierro tan dura, de cuándo puedan abrir en los lugares donde vive más gente los comercios, los servicios, qué sé yo, los peluqueros, los kiosqueros, toda la gente las librerías, las jugueterías, los zapateros, la gente que está ligada a servicios esenciales como iluminación, como limpieza de distintos barrios, la construcción de calles, arreglo de calles, de rutas, todo eso está paralizado. Y trae prejuicios económicos muy fuertes. Entonces, el derrumbe va a tener que ver con eso, y mientras menos caída de la economía tengamos, mejor. Y mientras más salgamos de un modo más inteligente y más focalizada, que la cuestión de la dureza en la cuarentena esté más focalizada, mucho mejor para que lo que venga después no sea tan dramático económicamente, ¿no? Se ha producido una muy fuerte caída de la oferta de bienes y servicios, justamente porque la gente apenas puede ir a las fábricas a producir cosas, o se pueden vender, qué sé yo. Me imagino los pasteleros y los panaderos están exceptuados, ¿no?, de las medidas más fuertes, pero aún así tiene una caída de demanda muy importante. Ni hablar, por ejemplo, de los peluqueros. Una caída fuerte de la demanda porque la gente no puede consumir, porque no puede salir a consumir, pero también porque hay mucha gente que no está teniendo ingresos y está teniendo problemas muy serios. Hay que hablar con la gente que está a cargo de merenderos, de ollas populares, etc. Se prevé una caída importante del empleo y caída importante del ingreso, y el marco internacional, por supuesto, que conspira porque, y no ayuda, y eso produce una caída en las exportaciones nuestras, porque la recesión es una recesión global. Por eso todos los países necesitan que la economía salga adelante lo más rápidamente posible, pero además eso tiene que estar ligado a que no haya otra segunda oleada de contagios, con lo cual la caída tiene que ser digamos, la salida tiene que ser muy bien diagramada, y la caída lo más reducida posible. El tercer pilar es el pilar social, que hay un aumento de la angustia, un aumento de problemas psicológicos ligados al encierro. Eso se ve mucho. Ahora, en estas últimas 2 semanas han salido muchos estudios relacionados con cómo le impacta a los chicos. A los chicos le impacta por cuestiones de angustia, por cuestiones de encierro, y por cuestiones que están relacionadas con no poder socializar, que en la infancia, tanto en la primera infancia como después en edad escolar, es algo, y en los adolescentes, es algo tan importante la socialización, ¿no? Y que aparte que no tenemos registro, es un experimento lo que estamos haciendo, no tenemos registros ni inmediatos, salvo en las guerras, de semejante encierro, que tiene otro contexto, ¿no? Pero bueno, hay varias encuestas que después, si quieren, les puedo comentar, que te dicen el nivel de angustia que sobre todo viven los chicos y los adolescentes. Los peores números se los llevan los adolescentes. Y el cuarto pilar es el pilar institucional, que tiene que ver con que no tiene que haber concentración de poder, tienen que funcionar bien los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. En la Argentina hay una característica del abordaje de esta cuarentena, que es que de los 3 poderes está funcionando uno solamente, el otro está funcionando como puede, que es el Poder Legislativo, y el Poder Judicial está funcionando muy, muy poco, y ya digamos, eso era aceptable para los primeros 20 días, ponerle un mes de cuarentena, pero ya después empieza a ser bastante peligroso, ¿no? Nuestra democracia en eso tiene que estar atenta. Hay varias luces prendidas en eso, no solamente porque no se reúnen esos poderes y no están funcionando y no controlan, no pierden la capacidad de control sobre el Ejecutivo, sino también porque hay un abuso de decretos de necesidad de urgencia, y también hay decisiones muy drásticas que se toman que podrían postergarse para una situación de menos cuestión extraordinaria, de menos rareza, como la que estamos viviendo, una cuarentena tan extendida, como por ejemplo el tema de Vicentín. Bueno, de los 20 puntos que nosotros proponemos para una salida ordenada de la cuarentena, el primero es que una crisis compleja requiere un abordaje integral como el que recién señalé: sanitario, económico, social e institucional, y no solamente sanitario. Y dentro de lo sanitario,
no solamente relacionado con este coronavirus. Hay muchos problemas sanitarios al margen de la cuestión del coronavirus que están siendo desatendidos, y los otros pilares son complementarios a la cuestión sanitaria, porque si no funcionan bien, van a tener problemas sanitarios en el futuro. El segundo punto es que el horizonte de prolongación del estado de excepción tiene que acotarse. Hay que planificar mucho mejor y hacer anuncios mucho más concretos de paso a distintas etapas, tomando variables objetivas, decir, bueno, si pasamos de tal número a tal número, vamos a estar en condiciones de pasar a otra etapa distinta, o geográficamente. Hay provincias que no tuvieron casos, o que tuvieron casos muy aislados, y que no tuvieron expansión social de coronavirus, que están en situaciones, digamos, no de encierro como la que vivimos en la región metropolitana o en el conurbano. Yo vivo acá en Ciudad Jardín, en 3 de febrero, no como la que estamos viendo nosotros, pero sí bastante pronunciadas. Y hoy en los diarios hay una polémica muy fuerte, por ejemplo, entre Jujuy, entre el Ministerio de Educación de la Nación de Jujuy y la provincia de Jujuy, porque la provincia de Jujuy decidió abrir aulas para hacer apoyo escolar en aquellas aulas, escuelas, digamos, de lejanía, escuelas rurales que tienen en la puna y lugares que no ni cerca están de tener contagios, ni de tener problemas, y que los chicos no tienen internet, no tienen medios de comunicación, y van a la escuela y pueden aprender, inclusive pueden alimentarse mejor, y hay una disputa fuerte porque la provincia eligió muy bien qué escuelas habilitar para esas funciones, pero el Ministerio de Educación de la Nación no lo ve con buenos ojos. Entonces, es no tener como horizonte solamente la cuestión de la cuarentena o distintos grados de cuarentena, sino hacer la cosa un poco más variable. En tercer punto es la convivencia con el COVID-19, que es este virus. ¿Por qué convivencia? Y porque acá hay que ser realistas. La humanidad no va a estar inmune al virus por, digamos, por vacuna, no vamos a estar todos vacunados, sino hasta, en el mejor de los casos, fin del año que viene. Y hasta fin del año que viene vamos a vivir una situación de excepcionalidad. Entonces, ya tenemos que pensar cómo vamos a diseñar la política pública y la socialización hasta fin del año que viene, porque eso es así. Y no podemos estar todos encerrados en la casa. No podemos no ir a trabajar. No se pueden seguir rompiendo las calles sin que haya arreglo. No podemos estar sin mantenimiento de cuestiones de higiene mínimas en distintos lugares. No pueden estar las universidades, los colegios secundarios, los colegios primarios, los jardines de infantes en una situación digamos, de no apertura de acá hasta fin del año que viene. Es insostenible. No solamente no hay economía que lo banque, no hay sociedad y no hay cabeza en los seres humanos, en cada uno de nosotros, que lo pueda bancar también. Eso lo tenemos que estar pensando ahora. Lo tenemos que estar pensando ahora. El mundo lo está pensando, la ciencia ha avanzado vertiginosamente en estos meses en conocimiento del virus. Conocemos 5 veces más de este virus de lo que conocíamos en el mes de marzo. La ciencia está bien globalizada, está súper conectada. Nosotros de la Fundación ALEM sacamos una vez por mes un informe científico respecto al estado de conocimiento de los grandes avances científicos relacionados, los grandes descubrimientos relacionados con el coronavirus mes a mes. Y los estados nacionales están en condiciones de tomar decisiones con mucha más certeza de lo que estaban en marzo. Y bueno, tenemos que reconocer que vamos a convivir con el COVID-19 por lo menos hasta fin del año que viene, y hay que prepararse para ir normalizando la situación. Y hay que subrayar esto, no hay que bajar la guardia. Una de las cosas que aprendimos es que hay que usar barbijo, hay que respetar la distancia social, no hay que fomentar lugares de alta aglomeración. Eso es a rajatabla, hay que respetarlo y hay que hacerlo respetar, igual que el resto de las normas. Y la gente que tiene, las grandes víctimas del COVID son quienes tienen más de 70 años, quienes tienen problemas, digamos, de salud agravados, como por ejemplo por diabetes, o son inmunodeprimidos, y quienes viven en condiciones de hacinamiento. Bueno, sabemos que esas son las cosas que tenemos que cuidar, y para eso la gente que tiene esos problemas de salud tiene que quedarse en la casa.
y hay que ver cómo podemos socializar con ellos, cómo mis viejos pueden ver a sus nietos, por ejemplo, sin tocarlos, pero verlo aunque sea 2 o 3 metros. Hoy no pueden, eso le hacen bien a los chicos y le hacen bien a la gente más grande. Es necesario tener ese tipo de contacto, pero con todas las precauciones, ¿no? Eso también lo tenemos que ir pensando. Y por supuesto, la gente que vive en peores condiciones sociales y que viven en condiciones hacinadas también, tenemos que tener una infraestructura de seguimiento, una infraestructura, digamos, de testeo y de asistencia a esas personas, porque ahí es donde el virus se expande rápidamente. El punto 5 es lo que no sabemos y lo que sabemos sobre el coronavirus, y eso es que hay que actuar con humildad. Hay que reconocer que todavía no sabemos un montón de cosas, y por eso no hay que ser ni soberbio, ni hay que reprimir otro tipo de propuestas que son distintas al encierro absoluto, y esto no es una situación de encierro absoluto o salida y libertad absoluta. Esos modelos, digamos, no tienen que existir. Siempre tenemos que ir a la riqueza de los países, ¿no? Si tengo unos minutos más, sigo. Hay que mejorar el esquema de asesoramiento experto, hay que ampliarlo. Para nosotros un buen modelo es el modelo que propuso, por ejemplo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que tiene un esquema de asesoramiento muy completo con filósofos, historiadores, virólogos, epidemiólogos, economistas, etcétera, etcétera, para que estén bien las miradas, bien equilibradas, ¿no? Argentina, al principio, para la primera etapa, tuvo una visión que estuvo bien, y por eso tenemos tan buenos resultados en cuanto a muertos, a camas de terapia intensiva ocupadas, etcétera, etcétera. Y ahora, digamos, nosotros pensamos que hay que empezar a tomar decisiones que contemplen las otras cuestiones, y tener un esquema de asesoramiento experto más amplio va a contribuir a eso. Hay que mejorar mucho la información, que es algo que es muy dispar, depende de desde dónde hablemos, desde qué municipio, desde qué provincia, y eso es mucho mejor para la toma de decisiones, tanto a nivel Estado, nacional, provincial y municipal, como a nivel de las personas, de conocer, digamos, cómo van evolucionando los números. Y lo que hay que recordar es que mientras más focalizado tengamos todo este tipo de información, mucho mejor. La siguiente es normalizar en las regiones sin circulación o con baja circulación de virus la situación, lo que mencioné antes, entre provincias y adentro de las provincias. Digamos, y hay que tratar de ir hacia una normalización teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad que les dije recién, pero hay, por ejemplo, municipios en la provincia de Buenos Aires donde hasta hace una semana había toque de queda a las 5 de la tarde y no habían tenido ni un solo contagio. Toque de queda quiere decir que son una sirena y nadie puede quedarse en la calle. No tenían ni un contagio. Y son lugares que tienen baja densidad de población. Eso es un disparate. Eso hay que mejorarlo, y no es un problema del municipio, es un problema de toda la Argentina, digamos. Lo que le pasa a un municipio de otra provincia también me toca a mí, de alguna manera. Siempre contemplando que estamos en una situación excepcional y que las normas hay que respetarlas a rajatabla. Hay que tener más en cuenta, por la cuestión de impacto psicológico, la salida recreativa de niños, niñas y adolescentes. Eso hay que reflexionarlo mejor, es un problema que no está tan en primer plano, y hay muchos estudios científicos internacionales que empiezan a dar números preocupantes diciendo esto va a tener consecuencias importantes en los niños, las niñas y los adolescentes. El tema de volver a la escuela y volver a la universidad y manejar esa cuestión de lo que es, manejar mejor esa cuestión de lo que es a distancia y lo que es presencial, hay que reflexionarlo mucho más, y tener variables, digamos, objetivas sobre cómo vamos a ir moviendo esos límites y en dónde, porque una cosa es la Universidad de Buenos Aires,
con el nivel de hacinamiento que hay en las aulas, en algunas facultades, y otra cosa son otras universidades del interior del país, de otras provincias, que tienen otras realidades. Hay que atender mejor el problema de la agudización de los problemas de salud mental, hay que contemplar mucho más a todos los niveles la asistencia, al menos telefónica o por internet, de estos problemas. Al principio hubo una disputa muy grande con obras sociales, con prepagas que no requerían reconocer como parte de la terapia que puedan atenderse la gente a través de internet. Y eso yo creo que los estados, en los 3 niveles, tienen que contemplar ese servicio de asistencia a problemas de salud mental, ¿no? Hay que cuidar al sistema de salud y al personal de salud, que son los que más fácilmente se están infectando. En la Argentina, al principio había un porcentaje importante de infectados en el personal de salud, y aparte, por supuesto, como siempre, tienen que digamos, son muy reconocidos socialmente sus actividades y muy reconocidos sobre todo en la actualidad, pero también hay que reconocérselos más en cuestiones de infraestructura y en cuestiones de condiciones de trabajo y de ingresos. El punto 13 es el que vengo repitiendo y hay que seguir repitiendo, y todos nosotros, que seguramente nos interesa la cuestión de la política pública, tenemos que hacerlo, es la responsabilidad ciudadana en mantener el distanciamiento social voluntario, ¿no? En respetar las pautas de lo que sabemos que es lo que más controla al coronavirus, que es el uso de barbijo, lavarse las manos a cada rato, tomar 1,5 metros, 2 metros de distancia de los demás por lo menos, y no provocar aglomeraciones de gente. Eso hay que subrayarlo, hay que mantenerlo, y hasta que no haya vacuna hay que tratar de transmitirle a todos los gente que conocemos, nuestros amigos, nuestros familiares, la gente con la cual nos relacionamos, que eso hay que respetarlo. Es muy importante cuando salís a la calle que te pongas el barbijo. El punto 14 es testar, rastrear y aislar, que es algo que venimos repitiendo desde el principio de la cuarentena. ¿Se acuerdan que había una polémica muy importante al principio de la cuarentena? Había 2 polémicas. Uno que decían el barbijo no hace falta, y había especialistas que señalaban que sí, hacía falta, y también decían no hace falta testear, y nosotros decíamos que hacía falta testear. Hay alguien que es muy presente en los programas de televisión, que es Dolphy Rubinstein, ex ministro de Salud, que lo sigue diciendo a cada rato, y está diciendo ahora ok, ya hay un consenso. Ojo que esto no es propio solamente de la Argentina, el que decía no hace falta usar barbijo era la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros señalábamos los barbijos y también decimos testear, rastrear y aislar, que hacer muchísimos más test. Ahora se están haciendo más test, pero tendrán que haber hecho desde principios de marzo testeos masivos, y sobre todo en los lugares de mucha densidad de población, y sobre todo a quienes ya identificábamos que habían venido de lugares que tenían alto nivel de contagio, como por ejemplo Italia y España. A eso los teníamos que testear, los teníamos que rastrear y aislar a ellos y a toda su red de contactos. Y es lo que tenemos que hacer ahora. Y nosotros hacemos una propuesta de rastreadores voluntarios que con una mínima capacitación pueden hacer ese trabajo de rastreo. Esto se complementa, por supuesto, con las apps que hacen seguimiento de la gente que tiene algún tipo de síntoma. Y este tipo de rastreo necesitas 20.000 personas aproximadamente, y perfectamente pueden ser los estudiantes de los 2 últimos años de medicina, de enfermería y egresados recientes, y que seguramente el nivel de vamos a tener un montón de voluntarios. Uno de los rasgos positivos de esto digamos, de la experiencia que estamos viviendo, es que la gente ha respondido muy responsablemente, pero aparte con mucha, mucha, mucha solidaridad, y es algo que tenemos que rescatar en todo el país. Hay que monitorear la apertura, que es el esquema valvular intermitente, que es algo que también Rubinstein viene repitiendo a cada rato. El esquema valvular intermitente es que, bueno, todos tenemos que estar avisados de que si esto se endurece, si los números se empeoran, y con números muy objetivos, que los principales son la cantidad de fallecidos y el porcentaje de camas ocupadas, esos son los números más fuertes, porque en los números de contagios
están muchas veces muy ligados a la cantidad de testeos. Si vos testeas más, te van a aparecer más contagiados. Pero con esos números, decís, bueno, volvemos a una fase anterior. Y eso hay que aceptarlo hasta que aparezca la vacuna, ¿no? Pero con cuestiones que no estén tan ligadas, digamos, a la difusión del miedo, ni a prejuicios, por ejemplo, los prejuicios que existen en este momento contra la gente que sale a correr en la Ciudad de Buenos Aires, que sabemos, y hay pruebas científicas de que manteniendo cierta distancia, el peligro de contagio al aire libre es mínimo. Es mínimo, ¿no? Entonces, es incorrecto eso que la culpa la tienen los runners. La producción, el comercio y el empleo son una prioridad y no un impacto colateral, porque eso también hace al bienestar de los argentinos y al futuro de los argentinos, y eso hay que contemplarlo, y sobre todo hay que cuidar el trabajo de toda la gente, y tenemos que ya pensar en cómo vamos a fomentar empleo en el futuro, ya que en eso vamos a tener un problema. Hay que contribuir a la previsibilidad económica, más allá de los datos negros que hay respecto a la solución del problema de la deuda. Es propio de un cierre de negociaciones de deuda. En eso yo no soy pesimista. A mí me parece que la negociación está encaminada, pero mientras antes la cerremos mejor, porque eso va a traer previsibilidad sobre la economía argentina, y extenderla en el tiempo me parece que es dañino, y aparte, a medida que se va extendiendo más, la Argentina va entregando más cosas a los deudores. Entonces, mientras antes lo arreglemos mejor, pero en ese sentido yo no soy pesimista, yo creo que la negociación está encaminada. Y por otro lado, la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la ley, lo que se denomina, digamos, la ley más importante que se vota en cada año en el Congreso, que dice en qué va a gastar y cómo va a gastar la Argentina en determinadas cosas, y eso se vota. Este año estamos sin ley de presupuesto y probablemente haya una postura de que no tengamos ley de presupuesto el año que viene. Eso está mal. Tenemos que tener ley de presupuesto para este año y tenemos que tener ley de presupuesto para el año que viene, porque así lo indica la Constitución, y es el modo en que los argentinos nos enteramos y decidimos a través de nuestros representantes de cómo se asignan los recursos. Así está pensado en nuestro país y eso hay que respetarlo. Hay que hacer votar la ley de presupuesto. El punto 18 es la necesidad de acuerdos políticos y sociales. Esto no es exclusivo del coronavirus, pero ojalá que esta crisis nos haga reflexionar respecto a esto. Hace falta grandes acuerdos de lineamiento de política pública de largo plazo para que Argentina pueda salir de sus crisis recurrentes. La Argentina tiene un nivel de pobreza altísimo, es la gran que tiene la democracia, y que los demócratas no tenemos que aceptar y no nos tenemos que resignar a eso. Y para salir de un nivel tan alto de pobreza hace falta crecer, hace falta desarrollarse, hace falta generar empleo, y para eso hay que hacer acuerdos de lineamientos de política que se puedan sostener en el tiempo. Nosotros estamos muy a favor de que haya un Consejo Económico y Social, y pedimos que exista capacidad de diálogo, ¿no? Y que nos podamos poner de acuerdo en esos lineamientos. El punto 19 es terminar con el estado de excepción político y judicial, que se discutan las leyes. El Congreso tiene que reunirse presencialmente, los congresos provinciales, en las provincias también, y la justicia tiene que volver a funcionar en su normalidad. No solamente por las soluciones que va a traer eso, digamos, al desarrollo de la vida pública, de la vida privada y las cosas que están judicializadas, y que baja la incertidumbre, eso, sino también porque es un derecho. Que exista justicia es un derecho que tenemos todos los argentinos. Y el último punto es recuperar el federalismo. Nosotros creemos que por las características que tuvo la decisión de tomar uniformemente a la Argentina al principio, eso le quitó capacidad de decisión a las provincias, que al principio estaba bien, y ahora creemos que las provincias tienen que tener más autonomía para tomar decisiones, por supuesto, de modo consensuado a nivel nacional y entre todas las provincias, pero también porque las provincias están siendo muy golpeadas económicamente por los recursos propios y por lo que le toca a la participación federal, y eso es una luz de alarma por el poder de presión que puede llegar a tener el Ejecutivo Nacional para la asignación de recursos. Por eso nosotros proponemos esquemas objetivos y claros de asignación de recursos hacia las provincias.
Bueno, ahora me gustaría escucharlos ustedes y muchas gracias por haberme escuchado. Yo creo que la Argentina tiene que ir hacia una nueva etapa en este sentido, pero también vamos a vivir momentos muy, digamos, muy duros desde el punto de vista económico, pero si hacemos las cosas bien también tenemos oportunidades, por eso hay que incentivar la producción y hay que incentivar sobre todo, me parece a mí, la inclusión social, la importancia de la educación y de la modernización tecnológica, porque lo que estamos viendo ahora es que todo el cambio tecnológico que estaba viviendo el mundo, lo que íbamos a vivir en los próximos 5 años, se está viviendo en estos 5 o 6 meses mientras dure esta cuarentena. Hay mucha inversión tecnológica en las empresas, hay mucha inversión tecnológica en todo el mundo. Yo creo que dos grandes cuestiones que tiene que agarrar la Argentina es la cuestión de la cuestión de la educación, digamos más bien técnica, no universitaria, complementaria a la escuela secundaria, porque hay que enseñar mucho más informática, muchas más cuestiones que estén ligadas, digamos, a la generación del empleo, del tipo de empleo que va a venir, y eso tiene que ser masivo. Y a la otra cuestión es al tendido de Internet. Argentina tiene que tener en todos los rincones del país una buena conectividad, una conectividad intensa, porque eso hoy hace mucho, es una cuestión esencial a la igualdad entre los argentinos. Hoy hay mucha diferencia entre quien tiene buen Internet y quien no tiene buen Internet, y nosotros eso lo tenemos que reflexionar y lo tenemos que trabajar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Agustín. Realmente yo tenía dudas, ahora tengo muchas más y muchas ganas de preguntarte un montón de cosas, realmente, porque este es el panorama que realmente a veces vemos y a veces no vemos, y otras veces no queremos ver, porque esto asusta un poco, porque mañana va a ser complicado, ¿sí? Yo lo veo desde el club, desde lo que estamos haciendo, la cantidad de pedidos de medicamentos que tengo todos los días, de gente que no llega a comprar medicamentos, la cantidad de pedidos de alimentos que hay todos los días, bueno, todo esto que ya conocemos todos, que pienso que se va a agravar mucho más en estos próximos días, meses, no sé hasta cuándo. Realmente no sé, me gustaría que cada uno de ustedes te pueda hacer alguna pregunta y te vamos a robar todo el tiempo que ya que te tenemos acá, aprovecharte al máximo y poder hacer entre todos este debate y este despeje de dudas que creo que tenemos todos. Así que el que quiera ir hablando, por favor, Nora. Hugo, si me permitís, queremos agradecer conjuntamente con ustedes a Vilma Baragiola, concejal de Mar del Plata, a María José Sanz, diputada de Mendoza, que están presentes, a Gustavo Suárez, concejal de San Martín, mandato completo, a Claudio Cova, presidente de la Cámara de San Martín, a Cristina Cavallo, concejal de Junín. Así que muchísimas gracias a todos por estar participando en este Zoom y estar escuchando a Agustín, que realmente es claro y es un placer, es realmente un placer. Raúl Rodríguez, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? Porque me está intimando que está acá al lado mío. A ver. Raúl. Hugo te tiene que dar micrófono. Hola. Ahí, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Hugo. Gracias, Nora. Gracias, Agustín. Gracias a los que están presentes. Yo primero quiero hacer una mención. Tenemos un amigo acá, el licenciado Pablo Unger. Después te voy a pedir que le habilites el micrófono. Pablito, le digo Pablito porque es un amigo, es politólogo, es consultor en administración judicial. Creo que con el tema de Vicentín, Pablito puede ser el próximo convocado para una charla, para que nos explique un poco el tema de las expropiaciones y todas estas cuestiones. Él es periodista también, transmite un programa todas las mañanas en FM Búnker, en Santa Clara del Mar, y creo que seguramente va a preguntar algo y va a ser muy valioso su aporte.
También me gustaría que Claudio, desde la industria panaderil, siendo presidente de la Cámara de Panadería de San Martín, le lleve alguna pregunta a Agustín, que es economista, y le exprese las preocupaciones del sector de ellos. Y ahora voy a ir a la pregunta, no es una pregunta, sino que es una reflexión para Agustín, a ver qué opina de esto. Nosotros vemos que el gobierno día a día está muy preocupado por el transporte urbano de pasajeros, ¿no es cierto? Al gobierno le preocupa mucho el hacinamiento en los colectivos, en los trenes y los subtes, pero lo que nos alarma a los bonaerenses es que en lugar de reforzar los servicios como para que la gente viaje más espaciada, se retraen los servicios, hay menos colectivos en la calle, los trenes trabajan con una frecuencia de feriados, y yo le pregunto a Agustín si no sería el momento de pensar en lo contrario, de poner más frecuencia de trenes, como para que la poca gente que puede ir a trabajar viaje más espaciada, más frecuencia de subtes y más frecuencia de colectivos, aún con el costo que le significa al Estado. Tal vez ese costo sería ínfimo en cuanto a la exposición que tienen los pasajeros en los trenes y en los medios de transporte. No sé, Agustín, si vos... Totalmente, Raúl, totalmente de acuerdo. Tendría que haber más frecuencia que lo normal, en lo posible. Porque es un problema que no se avisora la solución, ¿no? Y hay que pensarlo, porque necesitamos, digamos, esto, digamos, para ser realista, el horizonte de convivencia con el virus lo vamos a tener hasta fin del año que viene. Y tenemos que hacer esos planes. Entonces, la cuestión es, bueno, la pregunta es, no, ¿cómo hacer para endurecer la cuarentena? La pregunta es cómo hacer para convivir mejor con el virus. Y porque la gente, los que pueden, la gente que no tiene problemas de salud y que tiene una edad, tienen que salir a trabajar. Este país lo tiene que sostener alguien. Y la gente del interior capaz que no nos entiende tanto, porque acá el encierro es muy duro. Yo a los chicos los puedo sacar a la esquina a acompañarme a comprar el pan. Es así. Y hacen falta, es verdad, hacen falta que los medios, digamos, que es un flor de problema en todo el mundo, porque la diferencia entre Nueva York y California estuvo dado por el nivel de hacinamiento y por los medios de transporte. En Nueva York se usan mucho los medios de transporte público. En California se usa mucho el auto. Entonces, yo sé que es una de las grandes preocupaciones tecnológicas. Nosotros hemos tenido muchas consultas respecto a eso. Y es una gran, digamos, cómo higienizar los medios de transporte rápidamente, ¿no? Y hay muy buenos desarrollos tecnológicos recientes respecto a eso. La ciencia y la tecnología están avanzando a una velocidad impresionante, aplicados a esto, ¿no? Lo cual es, vamos a solucionar estos problemas. Y eso te da mucha esperanza respecto al futuro de la humanidad, porque la humanidad en los últimos 100 años ha avanzado mucho, y sobre todo desde el iluminismo, ha avanzado mucho en el conocimiento, en apostar a la educación popular, a la educación bien extendida, en apostar a la ciencia, y eso da resultados. Esta pandemia, en otro momento de la historia, hubiese sido, bueno, igual de trágica que la peste negra, probablemente, porque no había tanto tráfico de personas, pero le permite a la humanidad tener muchas herramientas. Y hay que estar preparado para la próxima pandemia dentro de 10 años. Nosotros dentro de 10 años vamos a volver a tener una situación como esta, que esperemos que el impacto sea mucho menor, porque vamos a tomar todo ese tipo de recaudos. Ahora, el tema del transporte público es un tema central. No se puede viajar con el nivel de hacinamiento, pero tampoco se puede no tener la opción de viajar en transporte público. Si pensamos en algo más próximo a la normalización, ese es un problema central. Daniel, querías hablar. Habilita el micrófono, por favor. Hola, Agustín. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Y más o menos, mirá, yo soy diabético, quedé sin trabajo con insulina, y si no fuese por el señor Lugo, no sé dónde estaría en este momento. Y estoy muy preocupado, ¿viste?
muy preocupado. Porque no puedo salir de esta. Estoy muy preocupado. No duermo de noche. Se me está complicando todo. Y Daniel, la verdad que tu angustia es muy entendible y estamos, todos los que estamos acá seguramente estamos con vos para darte el apoyo que haga falta. Así que no los dudes siempre en pedir ayuda, que es también, por supuesto, con todos los matices que hay que tener, la reacción de solidaridad de la gente en estos días es conmovedora y de responsabilidad. Y yo creo que a cualquiera de nosotros digamos, que somos convocados para cualquier cosa, solidaridad o lo que sea, o de hacer al menos, qué sé yo, comunicar las buenas prácticas y todo eso, estamos demostrando que la mayoría de la gente está al pie del cañón. Y vos, lo que vivís vos es algo que es normal en tu situación, y así que en ese sentido también sentiste acompañado en que hay muchos que están como vos, pero también tenés que pedir ayuda también profesional. Hablar con psicólogos, hablar con especialistas, porque es Yo, lógico. mira, yo a un hospital no quiero ir, tengo mucho miedo del hospital. No tenés que ir a un hospital hasta que sea absolutamente necesario, pero tenés que hablar con médicos y tenés que hablar por psicólogos por internet o por teléfono. Hay mucha gente especialista que te puede dar una mano, nosotros te podemos ayudar a conseguir esa ayuda, contá con eso, con los amigos que tenemos en común, pero no dejes de hablar con los especialistas, porque te van a ayudar, te vas a sentir acompañado, y esto va a pasar. Como han pasado tantas cosas, esto va a pasar. Y vamos a salir adelante desde el punto de vista de la salud y vamos a salir adelante desde el punto de vista económico también. Seguro que sí, Daniel. Muy interesante tu charla. Después Gracias, Daniel, aparte por tu comentario y contar con nosotros para lo que haga falta. Después lo hablamos. Gracias, muy amable. Tenemos un grupo de amigos que seguramente te van a poder dar apoyo y de alguna manera vamos a hacer. Después lo charlamos, me mandás un mensajito y nos seguimos comunicando, ¿sabes? Sí. Estoy muy angustiado estoy. A todos nos pasa. Yo también soy diabético y por eso te entiendo, pero hay que cuidarse. ¿Viste? Lo fundamental de esto es cuidarse, respetar lo que se está diciendo, hacer caso y, como dice Agustín, pedir toda la ayuda que haga falta. Daniel, Gracias, es muy importante de que te cuides, digamos, y que te quedes en tu casa, pero que eso no signifique estar aislado. Tenés internet, tenés Zoom, tenés teléfono, hablá con tus amigos, hablá con tus familiares, hablá con especialistas, eso te va a ayudar a sobrellevar esta angustia y como te dije, vamos a salir de esto como hemos salido tantas veces. Muy amable, Agustín. Un abrazo a por las palabras. Bueno, el que quiera ya sabe cómo funciona esto. Está la manito ahí al costadito, pueden levantar o levantan la mano y vamos haciendo que cada uno de ustedes le haga la pregunta que Agustín pueda responder. Martín. Sí, no, ahora sí. Te silencié, qué mal. Dice que hay que habilitar los micrófonos. Bueno, habilitamos, ¿no?, todos entonces. Claro. Pasa que hay mucho ruido, ¿viste? Entonces... Ahí está. Ahí me escuchan. Hola, buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, ¿cómo va? No lo había habilitado, no me di cuenta. Mi nombre es Martín Suárez, soy periodista y soy docente. Yo me quería centrar en el tema del docente, ¿no? Un poco lo que hablabas recién, del tema de la tecnología, las clases virtuales que estamos dando por Zoom, algo imprevisto y algo que de golpe surgió en medio de esta pandemia. Pero si hay algo que a nosotros nos quedó claro en base a esta experiencia que estamos haciendo a través del Zoom con los chicos, es que el vínculo pedagógico es irreemplazable. El vínculo pedagógico es irreemplazable. Las nuevas tecnologías no pueden reemplazar de ninguna manera el vínculo pedagógico. No es lo mismo, ¿no? Eso quedó más que claro, digo, ya en estos meses que vamos llevando y dando clases. Y después el otro tema es la brecha digital. Nos encontramos que hay muchos chicos que no tienen celular, no tienen computadora, o cuentan con un celular pero no tienen conexión a internet, lo cual le complica también seguir los trabajos o poder
estar a la par del resto. Eso también es otra problemática que en estos momentos no se contempla. Bueno, y mi pregunta específica es esta. Sabemos que continúa el tema del virus, que esto se está complicando, y que en algún momento, como bien decíamos, vamos a tener que salir toda la calle, y yo creo que todos vamos a tener que aprender a convivir con el virus en algún punto, desde, obviamente, cuidarnos, utilizar alcohol en gel, y todas las precauciones para no contagiarnos. Y digo, dentro de ese punto también, por lo menos pensar una vuelta a clases en el aula y de qué manera se puede regresar al aula, digo, porque todavía no se habla de eso, si se va a regresar y cómo se puede regresar, ¿no? En este caso. Muchas gracias, Martín. Mira, una de las cosas que se están revalorizando mucho en estos días es el valor de la pedagogía, ¿no? Porque una cosa son los papás enseñando a dividir, como me está pasando a mí con mis chicos, 4º grado. Tuve que volver a aprender a dividir manualmente por 3 cifras. Me sirvió a mí, me sentí re contento cuando descubrí de nuevo cómo se dividía en la calculadora, pero nosotros no somos pedagogos. Y eso te das cuenta hoy, se dan cuenta los chicos. Entonces se esté revalorizando el valor del conocimiento pedagógico, que es un conocimiento en sí mismo, y aparte de que efectivamente la cercanía con el docente, por supuesto que, a ver, hay un montón de herramientas de enseñanza digitales que vinieron para quedarse, y muy bien. Ahora, complemento, no centralidad. Centralidad probablemente para un posgrado, y la verdad que sí, para hacer cursos, qué sé yo, hay un montón. ¿Vieron? Espectacular la cantidad de cursos que tenés de filosofía, historia, literatura, cocina, cómo hacer mejores tortas, cómo hacer bombones, gratis, increíble. Lo que proliferaron ese tipo de youtubers en estos 4 o 5 meses en todo el mundo es increíble, eso también vino para quedarse. Expansión así del conocimiento, de la comunicación del conocimiento tácito de un cocinero que te hace, qué sé yo, una sopa de cebolla espectacular, buenísimo. Ahora, para la educación formal, lo otro es un complemento. Aprovechemos todo, pero es un complemento. Y el vínculo, no solamente por el vínculo pedagógico que es así, sino también desde el punto de vista de los chicos, por la socialización. La socialización es central en el desarrollo cognitivo, social y de sensibilidad de los chicos y de los adolescentes, de los grandes también, pero en la escuela de los chicos y de los adolescentes. Y eso hay que tenerlo en el radar, y por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo Morales en Jujuy y lo que están pensando otras provincias como Mendoza y Corrientes, entre otras. Que empiezan a decir, bueno, no es para ir todas las horas, bueno, pero de ir, qué sé yo, 2 horas por día en horario salteado para verte con alguno de tus amigos y para tener apoyo escolar, y sí, eso hay que pensarlo. Eso hay que pensarlo. Hay que pensarlo ya. Esto es un flor de problema. Y te digo una cosa, cuando se toma la decisión de una cuarentena tan dura, eso lo tendría que haber pensado al principio. Muchas gracias, Martín. Cristina quiere hacer una preguntilla. Cristina Cavallo, Hugo, para que le habilites el audio. No se le escucha a Cristina. No. Fíjate, Cristina, si te podés habilitar, vos. Ahí está, Cristina. Ahí estás. Dale. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Agustín. Yo vengo de la educación. Toda mi carrera la hice en educación. Soy una enamorada. Y vos sabés que casualmente 2 cositas quería destacar, ¿no? Una que tiene un tinte político con respecto a este tema. Necesitamos anticiparnos. Y vos planteás el tema del vínculo, que es fundamental en educación, y casualmente
en Junín, juntamente con Natalia Quintana, que es consejera general de Educación de la provincia de Buenos Aires, a través de un Zoom, y de esto de anticiparnos, estamos pensando en que la situación del retorno a las aulas de los chicos, sobre todo de los chicos, va a ser complicada por el tema de que si sacamos la cuenta, si volvemos en septiembre, va a ser casi un año que los chicos no tienen una sistematización en su educación, ¿no? En la relación vincular áulica con los docentes, con sus pares, y en esto que vos bien llamás, que es la socialización, que sabemos que es la socialización secundaria de escuela. Entonces, hemos pensado, y estamos pensando, y en realidad lo estamos armando en función de una mesa digital, un trabajo interinstitucional con las distintas áreas para poder receptar a estos chicos en el retorno, que seguramente va a haber, como vos bien decís, y es una de mis grandes inquietudes y preocupaciones, el estado emocional, el estado pedagógico, el estado que tiene que ver con respecto a cuestiones de violencia, porque el hacinamiento va a traer grandes consecuencias. Vos bien lo decís, ustedes ahí en Buenos Aires, en la ciudad, tienen una sola posibilidad de sacar al chico cuando van a hacer un mandado, ¿no? O la sede recreativa. Nosotros en el interior estamos un poquito más abiertos, y de hecho me tocó vivirlo en lo familiar. Mi sobrino, que estaba en Buenos Aires, se vino desesperado a trabajar desde Junín, con un nene de 3 años que también, evidentemente, tenía ya 60 días de un estado de encierro, y estamos hablando de capital, ¿no? Así que si pensamos en las villas, si pensamos en los lugares donde están los chicos, los adolescentes, hacinados en reducidos espacios, y ni hablar con la falta de servicios, el retorno a las aulas nos va a encontrar en una situación sumamente complicada. Entonces en esto el partido, o Juntos por el Cambio, debemos pensar anticipadamente, ¿no? Me parece que vos lo planteaste muy bien, y la verdad que Agustín, yo te conozco, porque bueno, tuve la posibilidad de ser, soy convencional suplente y he estado en las últimas 2 convenciones, ahí te conocí desde lejos, por supuesto, pero bueno, a tu mamá ha estado en el comité de Junín, por lo tanto, esa cercanía a tu papá, pero me encantó que destaques este tema, porque evidentemente todo va a pasar por la educación y la tecnología como complemento, pero la pedagogía, sin lugar a dudas, es el instrumento. Entonces, ¿cuál sería el mensaje, no? O cuál sería esta cuestión que tenemos que pensar? Pensar decididamente en poder anticiparnos con fuerza, en ordenanzas, en leyes, en cuestiones de acuerdos, pero en la posibilidad de anticiparnos. Nosotros los radicales podemos, sabemos, y siempre llegamos después, viste que siempre llegamos después. Entonces, bueno, ojalá en esta pandemia podamos pensar para anticiparnos. Quería hacer este aporte en función de lo que vos planteaste, y muy claro tus 20 puntos, ¿no? Muy claros. Gracias. No, muchas gracias, Cristina, a vos por el agradecimiento, y sobre todo por el comentario que hiciste. Me parece súper pertinente. Está bárbaro que estén pensando en esas claves. Yo la verdad no lo había pensado de esa forma antes, pero por eso también muchas gracias, me sirve mucho de decir eso, ¿no? De cómo vamos a recibir a los chicos, cómo vamos a recibir a los chicos. Y no solamente a los chicos, a las familias. Y cómo vamos a trabajar el tema de cómo se discute en las familias, cómo se charla el tema de